Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de la isla de Avalon y los dioses antiguos. Vamos a iniciar el capítulo 4. El capítulo 4 se llama El pacto funesto. Vamos a ver el capítulo 4. El pacto funesto. La joven bardo Brin o Irín era una de las pocas entre los suyos que había logrado encontrar el camino del valle de Amach. Salió de la tienda donde el anciano sanador Dian Sech atendía a los numerosos heridos que habían ido llegando a lo largo de los días, habiendo sido atacados por el enemigo o sufrido percances en el viaje. Había estado ayudando al curandero en la medida que le permitían sus conocimientos. También ella lo había tenido como maestro, pues todos los druidas debían conocer los fundamentos de la sanación. Así que había sufrido su carácter terrible y su desprecio por quienes no se entregaban a la tarea en cuerpo y alma. Por rencor hacia él, muchos tenían esa labor por algo sucio y la evitaban, pero a Brin le parecía hermosa. Encontraba solaz en curar a los demás y pensaba que cantar poemas no estaba tan alejado de ello. Ese mismo sentimiento era el que la había llevado a convertirse en bardo, porque sus canciones tenían el poder de calmar a la gente y aliviar su sufrimiento. Se había detenido para tomar un respiro y cumplir con la siguiente de sus obligaciones. En sus manos humeaba un cuenco de gachas calientes. Apretándolo para entrar en calor, abandonó aquella parte del campamento en dirección a las últimas tiendas. Al llegar al final del campamento, cubrió el breve espacio desierto que mediaba entre este y un pabellón que se había levantado separado de las demás. Saludó con un gesto de cabeza a los dos guerreros que hacían guardia en la entrada y ellos se apartaron para dejarla pasar al interior. Dentro crepitaba a un lado un brasero que trataba de aliviar el aire helado que descendía de la meseta. Las llamas iluminaban la gran jaula de hierro que ocupaba el centro. En ella, sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y el pelo rojo suelto y salvaje cayendo sobre su rostro, aguardaba un prisionero que más parecía una bestia que el futuro rey de los Tuatha de Danann. Luke Lanfada, el de la larga mano, llevaba mucho tiempo sumido en silencio. Su mutismo resultaba más aterrador que los gritos con los que antes había exigido que lo liberaran para luchar junto a Nuada por su pueblo y por su tierra, aunque se cuidaba de no mostrarlo. Irín se sentía profundamente conmovida por él.
lo mantenían apresado por un motivo cruel, injusto. Su único crimen era ser considerado demasiado valioso para arriesgarlo en la guerra. Cuando ella llegó junto a los barrotes de la jaula, Luke levantó la cabeza y la miró con sus ojos penetrantes como el metal. No se movió. Cuando Irene le pasó el cuenco de guiso que le llevaba cada mañana, solo cuando ella se hubo retirado, Luke alargó la mano izquierda para coger el cuenco y apoyándolo entre las piernas, tomó la cuchara para empezar a comer. Durante el tiempo de la ocupación, los mestizos de Tuatha y Fomori no habían sido extraños. Luke era hijo de Sein, de los Tuatha, y de Elens, de los Fomori, hija del monstruo Valor. La madre tomó la decisión de llevar a término el embarazo y entregarle el fruto de su vientre al padre, para que lo criara entre los suyos, sabedora de que sería mejor aceptado entre un pueblo más luminoso. Después volvió al reino oscuro, y según se contaba, jamás había vuelto a Tir na Nog. Luke era un caso distinto al de los demás mestizos, porque la sangre de su abuelo se había manifestado en él al poco de nacer. Su brazo derecho empezó a volverse gris. Su piel cambió hasta adquirir una consistencia que parecía a medio camino entre la piedra y la madera. Por causa de ello, tardó mucho en poder andar o correr. Durante toda su infancia lo habían tratado como a un lisiado, incapaz de desarrollar capacidades guerreras o de aprender conocimientos druídicos. Entonces, Luke hizo algo de lo que pocos Tuatha se habían atrevido: ganarse el honor de mirar cara a cara a la madre diosa Danu y pedirle su bendición. Y ella lo bendijo. Le otorgó una sabiduría sin igual. Así lo convirtió en maestro de todas las artes conocidas por los Tuatha, desde las más humildes como la carpintería o la construcción hasta las más elevadas como el canto de los poetas. También le abrió las puertas de la magia en todas las variedades, que luego daban lugar a las diferentes clases de druidas. ¿Qué es lo que esperas descubrir en mi brazo? La voz de Luke sonaba rota y ronca por los gritos de jornadas anteriores. Incluso después de su prolongado mutismo, cada día esperas a que termine de comer mirándolo fijamente. Iris, azorada, desvió la vista hacia el suelo. Lo siento, dijo con un hilo de voz. No es necesario, replicó Luke. Lo que necesito es que respondas a mi pregunta. Irene vaciló por un momento, luego tomó aire y dijo: ¿por qué la gran madre no te curó el brazo cuando fuiste a verla? Luke dejó el cuenco, ya vacío, a un lado, y luego levantó el brazo derecho para que la débil luz del brasero lo pintara de agudos claroscuros. El hombro y el brazo eran propios de una criatura monstruosa, desproporcionados con el resto del cuerpo. La mano, aunque perfectamente hábil, era también demasiado grande y terminaba en garras afiladas y brillantes como la obsidiana. Nunca le pedí que lo transformara, respondió con una sonrisa que recordaba a la de un lobo. Le pedí que hiciera que los demás olvidaran mi brazo. Su gesto se llenó de acritud. Desde luego, ya nadie recuerda cómo era antes, pero tampoco hay nadie capaz de ver más allá del don de la diosa. ¿No te parece una tremenda broma?
La joven se entristeció, pensando en cómo lo habían mantenido aislado durante días. El rey Nuada había intentado hacerlo entrar en razón, procurando que entendiera que no podía quedarse atrás, que debía huir con los exiliados, pero él, furioso, era incapaz de admitir lo acertado de esas consideraciones. Finalmente, el rey se vio obligado a dar la orden de que lo apresaran. Desde que había llegado al valle, nadie, salvo guardias y aprendices, había osado acercarse al impetuoso heredero. Quizá, se dijo, temían enemistarse con el que sería el próximo rey cuando Nuada faltara. Sintió un escalofrío en la espalda. Qué grave error cometían los que pensaban que Lu se parecería en algo a Nuada, salvo por vivir marcados por la misma aparente mengua. Irín salió de sus pensamientos al ver que la sonrisa lobuna volvía a la cara del preso, como si hubiera podido adivinar lo que estaba pensando. En silencio, Lu se estiró hacia ella y alargó el brazo a través de los barrotes para tenderle el cuenco. Ella lo cogió y luego, dedicándole un saludo respetuoso, salió de la tienda. El aire frío del exterior y la súbita luz fueron un alivio después del opresivo ambiente que rodeaba al prisionero. Respiró hondo y volvió por donde había venido. El campamento no guardaba ningún orden. Nadie esperaba pasar ahí más que unos pocos días y muchos se habían refugiado en las cuevas que había en las laderas del valle. Aquella jornada, sin embargo, se respiraba un ambiente todavía más extraño. Irín vio que muchos tuata recogían sus pertenencias de nuevo, como si en breve se fuera a dar la orden de partir. Todos los que estaban allí esperaban que Nuada regresara pronto, después de haber visto en el cielo los ecos de la batalla librada en Finías. Ella se concentró en sus quehaceres, atendiendo a los heridos. Intentó no pensar en cómo estaría su hermana. Lo último que había sabido de ella después de separarse fue que el rey la requería para un propósito de gran importancia, ir en busca de algo que pertenecía al monarca. Por suerte, Ezra sería su compañera de viaje, lo cual daba confianza. La mejor hechicera de los tuata protegerían a su hermana. Poco después del mediodía se alzaron gritos de alarma. Cuando Irín salió para ver qué los provocaba, vio llegar un puñado de viajeros maltrechos y con los rostros descompuestos. Se trataba nada menos que del buen padre Dagda y su escolta, de la que apenas quedaban unos pocos guerreros, pues había sido diezmada por un ataque enemigo. Dagda comunicó la orden de prepararse para partir de inmediato. Tanto Dian Sech como el mismísimo Ogma, viejo maestro de todos los druidas, se llegaron hasta él y le preguntaron acerca de Lu. Estos venerables y poderosos tuatas eran enjutos y a pesar de que poseían el rostro atemporal de los hijos de Danu, parecían tener una edad cercana a la del propio Dagda. Eran los más poderosos y sabios de su pueblo, pero ni siquiera eso había impedido que, mucho tiempo atrás, advirtieran la trampa en la que el consejo de druidas se estaba metiendo. ¿Qué había que hacer con Lu? Se preguntaban. Era ya el momento de liberarlo. A nadie se le escapaba que Nuada había designado como sucesor a un guerrero poderoso y de muchos talentos, pero que compartía
el mismo defecto por el cual él había sido depuesto. Era sin duda una declaración de intenciones, un desafío a la manera de pensar que había destruido a su gente. Dijo Dagda en respuesta a las preguntas sobre Lug: supervisad su traslado y no dejéis que le ocurra nada. Hizo una pausa para luego añadir: no permitáis que le haga daño a nadie. El jefe de la guarnición del campamento asintió, y luego, reuniendo a unos cuantos guerreros, se fueron todos a la tienda del preso. Llamaron a Irín para que fuera con ellos, y ella ayudó en todo lo que pudo. No en vano había acompañado al preso durante todo el viaje. Parecía que su presencia y su voz lo calmaba, por lo cual recibió el encargo de atenderlo. De algún modo ella se sentía ligado a él. Las órdenes corrieron rápidamente. Los guardias empezaron a desmantelar la tienda, mientras un par de artesanos iban a buscar la carreta. Mientras se llevaban a cabo los trabajos, la joven se acercó a la jaula para explicar al preso lo que había sucedido, pero Lug ignoraba lo que ocurría a su alrededor. Tenía la mirada fija en el sur, hacia donde se encontraba la ciudad de Finías. Nuadua no vendrá, dijo en un susurro para que solo ella lo oyera. Está huyendo, y sin mí lo más posible es que muera. El rey no nos abandonaría aquí. Al oírla, él sacudió la cabeza con fiereza. No he dicho eso. Su druidesa viene de camino y pronto estará aquí, pero él no la acompaña. Bajó la vista como si pretendiera esconder sus sentimientos, aunque estos fueran evidentes. Lo siento, dijo ella. Sin pensar en lo que hacía, tendió la mano hacia él y le tocó el brazo. Él la miró de soslayo, el ceño fruncido, la mirada torva. Cualquiera hubiera esperado que a continuación atacara, pero no hizo ni dijo nada. No se resistió al traslado. Se sentó a esperar que terminaran con los preparativos, y cuando estuvieron listos, evitó moverse para que subir la pesada jaula a la carreta no fuera demasiado aparatoso. Ya estaba todo listo cuando una nueva conmoción recorrió el campamento. Alguien se acercaba a la jaula de Lug, que ya estaba montada en la carreta. Irín distinguió a Dagda y a un grupo de druidas. Entre ellos caminaba su hermana Dalja, terriblemente magullada y con la túnica rota y manchada de sangre. Clay de Hams Soluis colgaba de su cinturón. Sintiendo que le daba un vuelco el corazón, se apresuró a su encuentro. La expresión de Dalja, muy grave hasta entonces, se iluminó al verla. Se abrazaron calurosamente, regocijándose al saber que las dos seguían vivas. Luego se separaron y Dalja recuperó el gesto de autoridad con el que la habían investido. ¿Está todo preparado?, preguntó mirando al carro. Su hermana sintió. Dalja se volvió para dirigirse a todos cuantos la seguían. Antes de que nos separáramos, el rey Nuada me reveló el camino de nuestra salvación. Puso en mis manos la tarea de invocar a la única criatura capaz de llevarnos a un mundo en el que estaremos a salvo. Debo hablar con Morrigan. Un murmullo de asombro y consternación se extendió entre los presentes, con lo cual a Dalja se le hizo un nudo en la garganta. Sin duda era una osadía que obligaba a un extraordinario valor y templanza. El rey había confiado en que la druidesa sería capaz de hacerlo. Ella todavía tenía que convencerse a sí misma. El rey está luchando en Finías
pero para darnos tiempo a escapar. Pero mientras hablamos, ya hay exploradores de los oscuros en el aire. Morrigan es nuestra única esperanza. Ella nos abrirá el camino. No tardarán en encontrarnos. No hay tiempo que perder, dijo Dagda, y luego dio las últimas disposiciones a los druidas para que los preparativos se completaran lo más rápido posible. Mientras estos se dispersaban en todas direcciones, Dagda se volvió hacia las dos hermanas. Tened cuidado con esa criatura. Las dos asintieron. Id ahora. La oportunidad que nos ha dado el sacrificio de los nuestros llega a su fin. Las dos hermanas se apresuraron hacia el fondo del valle, donde éste se convertía en un angosto pasaje que quedaba pronto cortado por las colinas rocosas. Aquel, según les había indicado el rey, era el lugar donde el que tenían que invocar a Morrigan. Cuando ya no pudieron avanzar más, pues les cerraba el paso una pared de piedra, las dos hermanas cruzaron una mirada de desconcierto. Como fuera, no tenían tiempo que perder. Ahí mismo, Dalha extrajo las varillas hechas con madera de roble que llevaba en su bolsa. Tomándolas con la mano como un ramillete, pidió a Irín que comenzara el canto que habían establecido. Mientras la joven bardo cantaba, poniendo en ello todo su empeño, vio que su hermana se hacía un corte en el pulgar, con cuya sangre después pintaba las varillas. Entonces se unió entonando palabras que seguían su misma melodía, pero que eran otras, la misma canción en el lenguaje de la magia. Conforme el canto de las dos ascendía de intensidad en busca de una culminación, un aura carmesí encendió las varillas, que de pronto pareció que le quemaban a Dalha en las manos. Tanto fue así, al llegar el canto a su culmen, no pudo sostenerlas más y las lanzó hacia lo alto. Las varillas se alzaron delante de ella, esparciéndose como el azar las dispuso, hasta el momento en que, perdido el impulso, parecía que iban a volver a caer al suelo. Pero sucedió entonces que, en lugar de precipitarse hacia abajo, volaron hacia la pared de piedra, apuntando hacia ella como saetas. Se clavaron en la piedra con un estruendo que trepidó por doquier, esbozando en la pared lo que parecía un arco. Con el impacto se resquebrajó la roca y sus fragmentos se desplomaron hacia adentro, siguiendo la línea que dibujaba las varillas clavadas, de manera que las hermanas se encontraron ante la entrada de una gruta. No se veía nada dentro, solo una brisa cálida y algo maloliente emergía de las entrañas de la tierra. Dalha alzó una mano y a una palabra suya, una esfera luminosa apareció levitando sobre su palma. Las dos entraron en la gruta iluminando su camino con esa luz mágica. La gruta parecía natural y pronto descendía abruptamente, de manera que las hermanas tenían que aferrarse a las paredes para no caer. El calor se hacía más sofocante según se hundían en la tierra, sin que se viera el posible final de la gruta. Una oscuridad absoluta reinaba fuera del ámbito de la luz mágica que iluminaba sus pasos. Por fin, habiendo llegado muy abajo, el terreno se niveló de nuevo y las hermanas pudieron avanzar con menos esfuerzo. Sin embargo, el sudor les empapaba la ropa y les costaba respirar. Había dejado de soplar la brisa que habían sentido en la entrada y en su lugar
quedaba solo la fetidez. De pronto la luz de Dalja parpadeó. Las dos se detuvieron, extrañadas por ello. La druidesa repitió la palabra de poder que ponía en marcha ese sortilegio, pero ante su sorpresa consiguió el efecto contrario. La luz se debilitó rápidamente hasta apagarse. Las hermanas quedaron encerradas en las tinieblas. El asombro dejó paso al pánico. Dalja pronunciaba todos los hechizos de luz que conocía, pero ninguno funcionaba. Irín se aferraba a ella desesperada. Pasillo adelante, en la oscuridad total, se encendieron dos ojos rojos. Eran los ojos de una bestia que se hallaba todavía lejos. De repente, el monstruo arrancó a la carrera hacia ellas. Los ojos se hicieron más grandes por momentos. Se oían sus pezuñas rascando la roca, su respiración agitada, ronca y salvaje. Ya sentían su trote en el suelo. Se les echaba encima. La espada, gritó Irina a su hermana, que no dejaba de invocar los sortilegios que conocía sin efecto alguno. Dalja llevó la mano a la empuñadura de Clay de Hams, Luis, mientras Irín se echaba atrás para permitir que se moviera libremente. Al salir de la vaina, la espada destelló de modo que pudieron ver que se les acercaba un jabalí gigante, que ya metía la cabeza para clavar sus colmillos retorcidos en el cuerpo de Dalja. La espada del sol describió un arco completo en la mano de la druidesa, en el transcurso del cual encontró a su paso la cabeza del jabalí. La cegó por completo de un solo tajo en medio de un estallido de sangre que empapó las paredes del túnel. Desplomado en el suelo, el cuerpo aún continuó arrastrándose hacia adelante, movido por el impulso brutal de sus musculosas piernas, hasta llegar a Irín, que se vio enfrentada al cuello cortado y sangrante del animal. Cuando de nuevo se hizo el silencio, las dos hermanas resoplaban de terror y alivio al mismo tiempo. Entonces se dieron cuenta de que una luz las iluminaba. La espada del sol seguía relumbrando. Se oyó el chillido de un cuervo, que pronto se transformó en el batir de un sinnúmero de alas. Ante su vista, la cabeza cortada del jabalí gigante estalló en lo que parecía una bandada de un centenar de cuervos, revoloteando enloquecidas alrededor de un mismo espacio. Las aves fueron formando una silueta contrahecha y siniestra, que luego se transformó en una criatura de una naturaleza como pocas habían visto. Parecía una hembra mestiza, pues mostraba rasgos propios de los tuata y los fomori, pero al mismo tiempo pertenecía a otra suerte de seres. Era una de las tres criaturas que mostraban tres aspectos de sí mismas a la vez, tres rostros, tres personalidades, tres voces conscientes e independientes entrelazadas en una única identidad. Su forma más visible iba vestida con ropas hechas jirones negros, de aspecto parecido a las plumas de un cuervo, cabellos largos y encrespados, a veces espinosos, ojos oscuros como la noche, que destacaban en su pálida piel. No obstante, estaba investida de una propiedad difusa, una indefinición que impregnaba su figura, como si existiera y no existiera al mismo tiempo, como si habitara a la vez en más de un plano de lo real. Junto a la forma más sólida y estable, se producía la impresión inquietante de que había dos figuras más de ella misma que estaban superpuestas, translúcidas, pero visibles en ocasiones, según la luz o tal vez su estado de ánimo,
Esto era imposible saberlo. Dalha mantenía su espantosa mirada, apretando los puños para darse valor, mientras Irene sentía un estremecimiento, una debilidad en todo el cuerpo, y luchaba contra el impulso de salir corriendo. Tenían ante ellas aquella criatura a la que llamaban Morrigan. Las tres figuras que conformaba a la actriz hablaron a la vez, cada una con su propia voz sin armonía. Nuada Airgalams, el del brazo plateado, ha muerto. Las dos hermanas intercambiaron una mirada ante la revelación de que su rey había caído. Dalha tragó saliva y juntó fuerzas para responder: aunque sea como dices, yo acudo en su nombre, enviada por él, para invocar vuestro antiguo acuerdo. Necesito que tiendas el puente a otro mundo para que nuestro pueblo huya. ¿Por qué habré de hacerlo si ya nada me obliga? Dijeron las voces al mismo tiempo, aunque pareció que era la más vaporosa la que hablaba, avanzándose a las otras. Irene se aferraba a su hermana, que se mostraba sorprendida por la resistencia. Te obliga la palabra dada, defendió. ¿Cuál de las muchas que voy regalando? La figura vaporosa se agitó. La que diste a un hijo de Danú, rey de los suyos, quien te aguardará eternamente entre los muertos de Tesh-Twin para pasar cuentas. Todos sabrán ahí si viviste con honor o fuiste una embustera. Las tres figuras oscilaron, aunque pareció que solo una de ellas, la más vaporosa, estaba disgustada y trataba de ganar protagonismo. Por un momento cobró más realidad que las otras. Su aspecto era más salvaje, sus ojos ardían y su presencia casi incitaba a la lucha y a la violencia. Dio un paso adelante, alzando el puño, ante lo cual las hermanas recularon atemorizadas. No soy una embustera, bramó. Pero entonces la primera y más estable, vestida con jirones negros, volvió a imponerse a las otras, haciéndose más sólida mientras relegaba a las demás al estado vaporoso. Pero no temas, no se dirá que Morrigan ha engañado a nadie, porque no romperé mi pacto con Nuada, aunque no esté él aquí para reclamar su cumplimiento. Bien sé que todo lo que alegas es cierto. Ahora bien, he de poner en tu conocimiento algo que quizá Nuada no te ha dicho. El hechizo que me pides exige un poder inmenso, por lo cual tiene un gran precio que no se puede dejar de pagar. Él ya no está en condiciones de pagarlo. Luego habréis de decirme cómo podemos solucionar este asunto. Pagaremos lo que sea necesario si nos llevas al lugar a donde hemos de ir, respondió Dalha con total convencimiento. Sea pues, sentenció Morrigan satisfecha, y con un parpadeo las hermanas se vieron transportadas al exterior, fuera de la cueva, en un lugar situado en el centro del valle, rodeados de tuatas que estaban ya dispuestos para marchar. Todos recularon espantados a la carrera, poniendo distancia respecto a aquella aparición súbita de las hermanas, acompañadas de una actriz de aspecto escalofriante. Los jirones y los cabellos de Morrigan, siempre desdibujándose en sus tres formas, caracoleaban extendiéndose por doquier, agitados por un viento de otro mundo. La criatura le dio la espalda y un halo la rodeó con una luz que parecía oscura y que causaba quietud y mutismo en su proximidad.
una fuerza que era difícil de vislumbrar, pero que estaba ahí ejerciendo un influjo funesto alrededor. Por su proximidad a ella, las hermanas estaban atrapadas por su ascendente. Sintieron un terrible peso en la cabeza causado por un zumbido tan grave que era inaudible, pero que le presionaban el cráneo. Dalha creyó distinguir palabras de poder en él, palabras que Morrigan no parecía estar pronunciando, dichas en un idioma incomprensible. La criatura alzó la mano en un gesto al tiempo que las hermanas notaron una angustia que amenazaba con dejarlas sin inspiración. Aquello no era la magia de Danu, no era magia como los druidas la entendían, ni tampoco como la entendían los hechiceros fomores. No había hebras que tocaran los elementos, no había música ni armonía con la naturaleza que la rodeaba. Era una magia fría y sin espíritu, una magia pura, magia de la oscuridad. Cuando Morrigan bajó la mano, Dalha y Irin percibieron el movimiento en sus entrañas en la forma de un desgarro, el desgarro de su alma ejecutado por el filo fantasmal de un arma que tenía un poder cósmico. El dolor les dobló las piernas, cayeron de rodillas. Era tan intenso que pensaron que se partirían por la mitad y volcarían sus adentros en el suelo. Lágrimas amargas les bañaban el rostro, incapaz de gritar. Duró un momento, álgido, para luego desaparecer, dejándolas en el suelo encogidas. Desde ahí vieron que delante de Morrigan se había abierto un roto en el tejido de la realidad del mundo mismo. La criatura dio un paso atrás y la abertura empezó a crecer y a emanar aquella luz imposible que fue ocupándolo todo. Al otro lado de esa especie de portal se distinguía un claro cubierto de vegetación salvaje, bosques lejanos, un mar bravía a lo lejos, rompiendo contra aguzados farallones. Nada de lo que las hermanas habían estudiado como druidesas las había preparado para entender un hechizo tan poderoso. Los druidas percibían la magia a través de los 4 elementos primordiales: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Existían 2 elementos elevados: la vida, necesaria para las artes curativas y que la mayoría de los druidas percibían, y el espacio, que solo podían detectar y utilizar unos pocos. Morrigan no había usado nada de ello. Ella veía en el mundo mucho más de lo que veían los demás. Comprendía sus estructuras invisibles. Las sabía manipular, igual que un druida aprendía a usar los elementos primordiales. He ahí el mundo que estáis buscando. Cruzad el portal, no perdáis tiempo, les dijo. Irin vio un destello en una de las figuras etéreas de Morrigan. Parecía ansiosa. Dalha se esforzaba por incorporarse, aún dolorida. Entonces Irin se adelantó y, sin dudarlo, avanzó hacia el portal y se adentró en él. Estaba ahí para ayudar a su hermana, que ya había hecho mucho. Ella se adelantaría para comprobar si aquel era un lugar seguro para su pueblo. La sensación que tuvo Irin al entrar en el nuevo mundo no fue como la que había imaginado. Se encontró respirando un aire frío y húmedo, cargado de olor a mar. Dio un paso adelante sintiéndose algo extraño. La vegetación tenía un aspecto distinto a la de Tir Na No, aunque sentía que en aquella tierra podrían crecer muchas de las semillas que los exiliados traían consigo. Fue precisamente al extender sus sentidos cuando comprendió el motivo por el que se sentía incómoda: la magia. Ahí era menos abundante.
una pequeña charca en lugar del profundo océano en el que ella estaba acostumbrada a sumergirse, pero había otra ausencia notable, la falta de algo que aún no era capaz de identificar. Miró alrededor. El claro en el que se había abierto el portal estaba bordeado por un bosquecillo a un lado y un acantilado que descendía bruscamente hacia el mar al otro. Aquellas aguas eran oscuras y salvajes, muy distintas a las que ella había surcado tan a menudo. A su espalda, el terreno volvía a elevarse, ascendiendo hacia la cima de una empinada cresta que dominaba toda la isla. Se arrodilló y tocó la tierra con las manos. Cerró los ojos y, murmurando un viejo sortilegio, trató de percibir los latidos de la esencia de aquel mundo nuevo, tal como era capaz de captar el batir rítmico de un corazón. El hechizo funcionó. Pudo sentir la vida que había en la isla, las distintas especies que crecían en ella y los animales a los que daban alimento. No había ningún peligro para los suyos ahí. Se volvió y, mirando al otro lado del portal a Tirna No, vio que su hermana Dalja lo contemplaba con los ojos brillantes y el pecho henchido de esperanza. Esa mirada, solo esa mirada fue suficiente para que las dos hermanas se dijesen lo que habían de decirse. Sí, aquel era el mundo que había de ser el refugio de su pueblo. Las familias entraban en el nuevo mundo, algunos casi sin aliento, otros con sorpresa y cierto miedo, pero pasaban todos luego a la maravilla y al alivio. Grupo a grupo los iban ayudando a cruzar el portal, Dalja e Irín, una a cada lado. Los calmaban con palabras de ánimo y les pedían que se pararan un instante para recuperarse más abajo en el claro, dejando espacio a los que vendrían a continuación. No había solemnidad en aquella procesión, era imposible. Eran refugiados huyendo de su mundo, un amargo desfile de rostros macilentos y derrotados que a duras penas creían lo que estaba sucediendo. La mayoría de los tuata llegaban con lo poco que habían podido llevarse de sus hogares a toda prisa. Incluso los que hicieron caso de las advertencias de Nuada habían tomado en consideración sus consejos de viajar ligeros y cargar solo lo imprescindible. El rey, sin embargo, había almacenado grano, comida, herramientas y materiales de construcción antes de comenzar la rebelión, consciente de que aquel podría ser su final. Guerreros y druidas los transportaban en carretas. Pronto el claro estuvo abarrotado de exiliados, entre los cuales los druidas y los guerreros se ocupaban de enviar exploradores y de formar una columna para avanzar hacia un terreno que fuera adecuado para montar un campamento. Traspasaron el portal al anciano Dagda, Ouma y otros, así como el carramoto en el que viajaba Lu, todavía enjaulado, y muchos tuata a los que Irín y Dalja reconocían. Por cada conocido que había llegado ahí, sin embargo, centenares habían desaparecido. Las hermanas volvieron a sentirse inquietas cuando Morrigan cruzó el portal. Los mundos están entrelazados. Lo que se hace en uno solo puede deshacerse en otro, dijo la actriz. Ellas intercambiaron una mirada, una a cada lado, queriendo decirse que habían de tener cuidado con aquella criatura. El sol apenas había empezado a caer en Tirna No
aunque en aquel nuevo mundo todavía era de día cuando Irene vio como los Tuatha más cercanos al portal se volvían de repente hacia atrás. De pronto, la fila ordenada que estaba cruzando se convirtió en un caos. Unas aves gigantescas y horrendas surcaron el aire en la entrada del valle. Ahí donde apuntaban con sus picos, lanzaban rayos que los hacían estallar todo en llamas. Los más rezagados empujaron a los primeros, asustados por el miedo. Muchos cayeron al suelo mientras otros trataban de abrirse paso a empujones. Los Fomori habían encontrado el valle. Dalhá se alejó del portal para organizar la defensa. Irín, en la isla, pidió auxilio para que fueran a ayudarla. Sacaron casi a rastras a quienes habían caído al suelo, empujados por quienes huían del ataque. El pánico empezó a propagarse como sangre en el agua también en la isla. Al otro lado, las aves se retiraban mientras la vanguardia del ejército Fomori marchaba sobre el valle. Dalhá ordenaba a los guerreros para la resistencia. Un puñado de hechiceros se apresuraban a invocar la magia junto a ellos. Los carromatos que quedaban por cruzar estaban en llamas. Decenas de cadáveres calcinados indicaban el camino surcado por los rayos de las bestias aladas. Los supervivientes, aturdidos, trataban de ayudarse unos a otros. Eran muchos los Tuatha que seguían en Tir Na No. Es el momento de cerrar el portal. La voz, que eran varias voces de Morrigan, sonó aterradoramente suave y cercana. Irene se dio cuenta de que se había colocado a su lado. Tienes la misma sangre que ella. Es justo que seas tú quien decida en su ausencia. Haré tu voluntad. Irene miró a la criatura sin comprenderla. Los ojos negros de cuervo de Morrigan se clavaron en ella. Advirtió que la que le hablaba era la tercera forma, la que no se había dirigido a ella en la gruta. Las otras dos se mostraban mucho más lejanas. La tercera forma dominaba ahora en el tris. Había algo que estaba mal en aquel rostro. Todavía no, balbuceó Irene. Mirando a través del portal, vio que Dalhá se había alejado para atender a algunos heridos y los enviaba hacia la isla. Los guerreros cargaban contra las fuerzas enemigas a la entrada del valle con los pocos druidas que quedaban detrás de ellos para apoyarlos. Cuando cierre la puerta, no permanecerá ningún rastro que los Fomori puedan seguir, pero tampoco habrá un nuevo, nada que interceda por vosotros. Se cernía sobre Irene con una sonrisa hostil, hambrienta, tan complacida que solo con verla, Lambardo sospechó que había en aquella alguna clase de engaño. ¿Qué quieres decir?, preguntó Irene desasosegada. El precio que exijo por abrir el portal es restituir las fuerzas que he perdido para hacerlo, y luego redoblarlas. Y tal cosa solo es posible si hago mía por completo la magia y la fuerza vital de uno de vosotros. Alabardo le dio un vuelco al corazón. Incapaz de hablar, negó con la cabeza. Parecía decir que no cerrase aún el portal, pero en realidad quería significar que ella no podía tomar esa decisión ni quería hacerlo. Morrigan frunció todos los ceños que tenían sus figuras. Hagamos un nuevo pacto, con nuevas condiciones, dijo. ¿Cuáles?, preguntó Irene con aprensión. Condiciones entre tú y yo. Morrigan sonrió con mirada siniestra, devorándola con los ojos. Solo con ver esa expresión, Irene comprendió lo que sucedía. Morrigan había procurado separarlas y que Dalhá se quedase en Tir Na No. Era su hermana quien la obligaba por el pacto con el rey. La actriz quería deshacerse de ella.
le estaba proponiendo que Dalha le pagase con su magia y con su vida. Quizá le proponía ser ella la que ocupara su puesto. ¡Qué ruindad de aquella criatura! Irene se sintió devastada porque aquel paraíso horrible fuera capaz de aprovechar su desesperación de una manera tan vil. Volviéndose hacia el valle, vio que el ejército de los Fomori había diezmado la defensa de los Tuatha y aniquilaba a los refugiados sin compasión. Dalha se había alejado demasiado del portal y se encontraba espada en mano luchando contra los enemigos que caían sobre ellos. Su única obsesión era mantener a distancia a los Fomori para que cruzara el portal cuanto Tuatha fuera posible. «Trae a mi hermana», le dijo a Morrigan. «Eso no puedo aceptarlo». La criatura la miró con enojo. «Entonces no hay nada más que decir. Los Fomori nos aniquilarán. Tu esfuerzo no habrá servido de nada. La eternidad sabrá que fallaste. En cambio, si rescatas a mi hermana, yo pagaré el precio». Morrigan quedó en silencio, pensativa, los ojos entrecerrados. Tal vez no pudiera liberarse del legado de Nuada, que la obligaba a través de la druideza del rey, pero haría verle a ella lo que le puede suceder a quien trataba con Morrigan. «Está bien», rugió al fin. En un destello de aquella luz imposible, se convirtió en una sombra llena de alas y picos. Atravesó el portal y se precipitó sobre Dalha. La absorbió como las arenas movedizas se tragan a los que caen en ellas. Luego, con el aspecto de un torbellino, volvió a cruzar el portal. Dalha cayó al suelo a los pies de su hermana. Mientras Morrigan recuperaba la forma sólida, el portal se iba cerrando a su espalda. Miraba a Irene fijamente. «Has elegido un camino honroso, pero fatal, pequeña druidesa», le dijo con mirada torva. Irene no tuvo tiempo de responder. Sintió que una fuerza incontenible la envolvía y la arrastraba hacia el portal, haciéndola pasar por último resquicio antes de que cerrara del todo. Ahí se quedó atrapada, con el cuerpo entre ambos mundos. Sintió que su mente se fragmentaba, que se encontraba en dos lugares a la vez. El primero era un lugar de dolor y locura. Su mente se asomaba al abismo que era el tejido de los mundos y que los mantenía unidos y en movimiento. Todo lo que había dentro de ella se hacía añicos. Los nervios le ardían. La carne se le arrancaba sin piedad. Los huesos se le partían y astillaban. Las vísceras estallaban dentro de ella. El dolor era tan absoluto que dejó de tener sentido y dejó de ser algo que experimentaba para convertirse en algo que era. Ella era dolor, dolor y locura. El segundo lugar estaba frente a su hermana. Su cuerpo se había fundido en el portal y Dalha lloraba y gritaba, pidiendo clemencia a una Morrigan que se había hecho a un lado, colmándose con la magia y la vida que huía del cuerpo de la barda, mientras un puñado de druidas trataba en vano de deshacer lo que la criatura había hecho. Dalha tendió una mano hacia su hermana y trató de tocarla, pero la presencia de Irene se desvanecía sin remedio en la luz oscura que se iba disolviendo. Irene lanzó una última mirada a su hermana, queriendo hablarle sin palabras, como siempre había hecho. Quería decirle que no se preocupara, que había hecho un pacto con Morrigan para salvarla a ella, pues era la más importante. No había nada mejor que pudiera hacer por su pueblo que plantear la esperanza en el corazón de su gente. Un día los Tuatha de Danann volverían a brillar con gloria de antaño, y ese día sería el primero de su regreso para reclamar Tir Na No. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy.
Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.